Tesalonicenses es una carta que nos permite ver la iglesia a través del corazón de Dios. La iglesia, hermanos, es el Israel del nuevo pacto. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. La iglesia es supremamente importante para Dios y debe de serlo para cada uno de nosotros. Porque una cosa es que yo diga, sí, para mí la iglesia es importante, pero ¿qué significa eso en la práctica? La siguiente. Así que Tesalonicenses es una carta que alimenta nuestra esperanza y nos impulsa a la santidad. Al recordarnos la segunda venida de Cristo en cada capítulo de la carta. Y en cada uno de esos capítulos se menciona la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo Pablo nos muestra cómo es que usted y yo debemos vivir aquí y ahora a la luz de esa realidad. Así que veamos en primer lugar, la siguiente dijo, el lugar geográfico de Tesalónica. Hablemos, hermano, primero de su ciudad. La ciudad de Tesalónica fue fundada por Casandro. Casandro fue uno de los 4 generales de Alejandro el Grande, quien gobernó allá en el año 315 a.C. Y Tesalónica, Casandro la llamó así en honor a su esposa. Tesalónica, la esposa de Casandro, era hija de Felipe II de Macedonia y media hermana de Alejandro el Grande. Tesalónica se encontraba en un lugar pero muy estratégico, ya que era el mejor puerto de la región y estaba ubicada sobre la vía Ignatia, una de las carreteras más importantes construidas por los romanos, con una longitud de 1120 kilómetros. Los romanos conquistaron Macedonia allá por el año 168 a.C. y la dividieron en 4 repúblicas. Más adelante hicieron a Tesalónica la capital de toda Macedonia, con una población de 200,000 habitantes. Esa es, hermano, la ciudad de Tesalónica. Esa es la ubicación geográfica de Tesalónica. Así que veamos en segundo lugar el establecimiento de la iglesia en Tesalónica en la soberana voluntad de Dios. Nosotros ahora vamos a llegar a un punto bien importante, porque vamos a ver el plan de Dios en acción. Hermano, Tesalónica no está ahí por casualidad. No se fundó porque a alguien se le ocurrió, no. Ahora vamos a ver que detrás de toda esa historia está la mano de Dios. La mano de Dios. Veamos el plan de Dios. Porque la manera como Dios llevó a cabo su plan de establecer una iglesia en Tesalónica durante el segundo viaje misionero de Pablo fue algo grandioso, hermano. Yo espero que Dios lo anime, lo motive como lo ha hecho conmigo. Pablo está viajando con Silas y luego con Timoteo. También se le unió en el equipo misionero, según lo registra Hechos capítulo 16, versículo 1. El propósito del apóstol era seguir estableciendo iglesias en Asia Menor. Por eso vaya a Hechos capítulo 16. Ese era el propósito, note lo que le estoy diciendo. Ese era el propósito de Pablo, seguir estableciendo iglesias en Asia Menor. Pero Dios tenía otra agenda. Hechos capítulo 16. Dios tenía otra agenda. Pues dice el versículo 6 de Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron, dice la Escritura, a Troas. De Listra, donde ellos salieron, hasta Troas, versículo 8, hay una distancia de 800 kilómetros, como de Matamoros hasta el estado de Michoacán. 800 kilómetros. Así que Pablo salió de Listra y a través de terrenos montañosos y difíciles y peligrosos, ¿sí? 800 kilómetros después, dice la Escritura que llega a Troas. Aparentemente fue una pérdida de tiempo de 800 kilómetros enteros. Pero Lucas no dice nada del establecimiento de iglesias en ese trayecto. Lucas no menciona absolutamente nada. Pareciera como si Dios de repente hubiera dejado de actuar, excepto para decir que no fueran a Asia. La única manifestación, hermano, de la presencia de Dios durante esos 800 kilómetros fue que Dios les dijo, no. ¿Predicamos la palabra en Asia? No. ¿Predicamos entonces la palabra en Bitinia? No. Estos hombres querían hacer la obra misionera. Estaban empeñados a dar a conocer el Evangelio, pero se encontraban con un obstáculo tras otro. Y no podían entender qué era lo que Dios en realidad quería que hiciera. Qué tremendo es cuando los caminos se cierran. Le intentamos por todos lados. No, 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 no y no. Puro no. Y la verdad es que muchas veces los creyentes tenemos esa misma impresión. De que hemos recorrido o hemos estado recorriendo un largo camino en el que no ha pasado absolutamente nada. Vemos nuestra vida y no está sucediendo nada, excepto que Dios una y otra vez nos está diciendo que no. Iglesia, pero el hecho de que no seamos capaces de percibir la obra de Dios, el hecho de que no seamos capaces de ver el obrar de Dios, no quiere decir que Él no está obrando. No quiere decir que Dios está atado de manos. Lo que eso quiere decir es que nosotros no somos capaces de percibirlo. Estos obstáculos de parte de Dios tenían un propósito en la vida del apóstol Pablo. Pablo no podía detenerse a predicar el Evangelio en Asia, por más bueno que eso fuera. ¿Y por qué no se podía detener? Porque Dios tenía otra agenda para el apóstol. Tenía otra agenda. Y la agenda de Dios siempre es mejor que la tuya y que la mía. La agenda de Dios siempre es mejor, hermano. Pensemos en Jesús, por ejemplo, en su ministerio. La siguiente. Jesús se va desde Jerusalén y llega a Galilea. ¿Qué sucedió, hermano? ¿A qué se dedicó Cristo la mayor parte de su tiempo? Versículo 14 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿A qué se dedicó? Predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿A qué se dedicó Cristo? A predicar el Evangelio del reino de Dios. Mire, Cristo hizo muchas cosas en ese tiempo, como vemos en el mismo capítulo 1 de Marcos. Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a muchos enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua, en 2 ocasiones alimentó a un montón de personas, pero el corazón de su ministerio en Galilea, el núcleo, el centro, la agenda que él traía era la predicación del Evangelio. La palabra predicar significa proclamar en alta voz como un heraldo que da las buenas nuevas de salvación.
como lo hacemos cada domingo desde este púlpito. Jesús, hermano, no vino con la prioridad de ser un sanador. Jesús no vino con la prioridad de hacer prodigios, de alimentar a las personas. Esa no era su agenda. Ese no era su propósito. Y Él no permitió que nada le impidiera llevar a cabo esta labor. Jesús predicó el Evangelio y manejó su agenda de tal manera que todas las otras cosas nunca fueron un impedimento para que Él predicara el Evangelio. En el capítulo 1 de Marcos, versículo 32 al 34 de ese Evangelio, el Señor se encuentra en medio de una actividad frenética, sanando, expulsando demonios, llevando a cabo un ministerio intenso de sanidad y echando fuera demonios. De tal manera, dice el texto, que toda la ciudad se agolpó a la puerta, esperando algún tipo de beneficio. La gente no iba porque quería escuchar el Evangelio. La gente iba porque quería el beneficio. Quería el beneficio. Y debemos suponer que los apóstoles estaban viendo con entusiasmo el éxito mesiánico. Estaban viendo con entusiasmo el éxito de Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 35? Pero al día siguiente, siendo el muy oscuro, el Señor se levantó y se fue a un lugar desierto para tener comunión con su Padre en oración. Cristo se retiró a descansar y muchos, hermanos, que no pudieron ser sanados, y muchos que estaban ahí, no alcanzaron a ser restaurados, lo que provocó otra avalancha de personas que se agolparon de nuevo a la puerta de la casa. Una multitud de personas necesitadas invadió el patio de la casa pidiendo, implorando ayuda. Pero Jesús desapareció. Versículos 36 y 37 nos dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Todos te buscan. Casi podemos escuchar el tono de molestia, de reproche detrás de la palabra de Pedro. Oye, la casa está sediada de personas con problemas que demandan tu atención. Y lejos tú de ayudarles, ¿qué es lo que haces? Decides apartarte para tener un tiempo de devoción personal. ¿Qué se supone que nosotros debemos hacer con esa agenda? Puedo escuchar a Pedro decirle a Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, hermano? No te apures, Pedrito, vamos para allá, tienes toda la razón. Versículo 38 del capítulo 1 de Marcos. Él dijo: vamos a los otros lugares vecinos. ¿Para qué, hermano? Para que predique también ahí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. ¿Se dio cuenta de la gente de Cristo? Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado: predicar el Evangelio del Reino. Esa era su prioridad. Así que Cristo no podía continuar siguiendo la agenda de los demás. Él vino del cielo con la agenda que el Padre le había dado. Y en esa agenda lo más importante era predicar el Evangelio. Así que la voluntad para Pablo no era predicar en Bitinia, no era predicar en Troas, no era predicar en Asia, no era la agenda del apóstol Pablo, sino, hermano, la agenda que Dios tenía para el apóstol era que predicara en Europa. La voluntad de Dios para Pablo no era predicar en Asia.
La voluntad de Pablo, la voluntad de Dios para Pablo no era, hermano, predicar en Troas. El Señor le mostró su agenda respecto a su obra misionera. Y la agenda era ir a Europa a predicar el Evangelio. Versículo 9 de Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, que dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y luego me encanta esto: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa era la agenda de Dios. Así que Dios le había dicho que no durante 800 kilómetros para que el Evangelio llegara a Europa. Y la primera ciudad que fue evangelizada fue la ciudad de Filipos, que era una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia. Versículo 12 de Hechos 16. Y de ahí a Filipo, en la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que dice Hechos 17:1 que después de pasar por Anfípolis, Apolonia, dice que por fin llegaron a Tesalónica, que fue el texto que leímos al inicio. Este recorrido de Filipos a Tesalónica, hermano, es de 170 kilómetros a pie para predicar el Evangelio. Hermano, esto es tener un corazón misionero. 170 kilómetros a pie. Una pregunta: ¿acaso no había pecadores en Anfípolis, perdón? ¿Acaso no había pecadores en Anfípolis o en Apolonia? Como lo dice el mapa y como lo dice Hechos, por supuesto que había pecadores allí. Pero el Dios soberano estaba moviendo a Pablo y a su equipo misionero para que llevara el Evangelio a la ciudad de Tesalónica. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque esa era lo que Dios había decretado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Porque de acuerdo al versículo 4 de Hechos 17, perdón, de Hechos, primero de Tesalonicenses 1, de acuerdo al versículo 4, Dios los había elegido para salvación. Y fue por eso que el Evangelio fue tan eficaz y vino con poder en Tesalónica. Fue por causa del amor, mis amados hermanos, por causa de ese amor electivo, de ese amor soberano de Dios, que el Espíritu Santo aplicó con poder cada palabra que Pablo predicaba. Mire lo que dice en la segunda carta de Tesalonicenses 2:13. Vaya conmigo y búsquelo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué daba gracias Pablo, hermano? Escuche. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Dios los había escogido antes de la fundación del mundo. De aquí la explicación, hermano, de por qué Pablo se le había dicho no en Bitinia, no en Asia, no en Troas, no, hasta que Dios lo llevó a Tesalónica. ¿Cuál es nuestra historia, iglesia? Pensemos en nuestra historia como nación, sumida totalmente en el más oscuro paganismo por los aztecas y por los mayas. Cada día, cada mes, cientos de doncellas eran sacrificadas, arrancándoles el corazón. Muchos dioses sumidas en una oscuridad. Así estaba esta nación, sumida en el paganismo.
hasta que llegaron los españoles y trajeron la libertad. Dios movió los hilos de la historia para que este país existiera y para que después el Evangelio llegara a nosotros, para que miles reconocieran a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores de sus vidas. De modo que muchas iglesias locales se fueran establecidas a lo ancho de todo México. Y aquí está Estrella de Belén, nacida en julio de 1982. ¡Wow! Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó, Dios decretó que existiera México y que muchos fueran salvados y que de algún punto de la historia se unieran a esta iglesia local. Lo mismo que en otras muchas iglesias donde el Evangelio está siendo predicado. Porque nada, iglesia, nada escapa del gobierno soberano de Dios. Y si nosotros tuviéramos eso en mente, yo creo que veríamos a la iglesia de Cristo con otros ojos. Si tuviéramos en cuenta todo lo que Dios tuvo que hacer para que tú y yo, para que nuestra nación escuchara el Evangelio de Cristo. Hermano, es por ello el impacto del Evangelio en Tesalónica. Es por ello el Evangelio de impacto. El impacto del Evangelio en Tesalónica. Pablo predicó el Evangelio en Tesalónica y el impacto fue sorprendente. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido. Este Jesús es el Mesías, decía él, el que murió en la cruz. Él es el descendiente de David, prometido que había de sentarse del trono para siempre. Ese fue el Evangelio que Pablo predicó en Tesalónica. ¿Y qué pasó? Versículo 4 de Hechos 17. Y algunos de ellos creyeron. ¿Qué dice el texto? Creyeron, Hechos 17:4. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas, muchísimos. ¿Se dan cuenta? Estos nuevos creyentes se unieron a Pablo y a Silas. Ellos se apegaron a los misioneros. Estos hombres y mujeres vinieron a ser parte de la comunidad de creyentes, que después vendría a ser la iglesia de Tesalónica. Ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente, hermano, con esa gran multitud de griegos, temerosos de Dios. Y muchas de las mujeres principales, es decir, estas mujeres estaban casadas con autoridades políticas de la ciudad de Tesalónica. Eran mujeres de dinero, eran mujeres de influencia, temerosas de Dios. Aunque no eran judías, ellas habían abrazado a Jehová, el Dios de los judíos que existía en la iglesia. Ese es un impacto. Pero siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas, la siguiente. Y vemos la oposición declarada. La rabia de los judíos. ¿Por qué se enojaron? Porque se les fueron los mejores diezmadores. Se les fueron los diezmadores. Por eso se enojaron. Versículo 5 de Hechos 17. No sé si lo puse ahí el texto, ¿no? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándoles: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá
a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¡Wow! Los judíos, los que supuestamente tenían la ley de Dios, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Los judíos, los enemigos, hermanos, de la iglesia, los mismos, la sinagoga de Satanás que menciona Pablo. Y hoy en día, ¿cómo se ha levantado, hermano? El movimiento nuevamente judaizante. Enemigos de la iglesia de Cristo. ¡Qué tremendos, hermanos! Mis amados hermanos, cuando un rey conquista una ciudad, ocurre una de dos cosas. O algunos se rinden ante su autoridad, o algunos se rebelan contra la autoridad. Los de la turba decían, los judíos, estos hombres vienen aquí a crear una revolución, porque anuncian a otro rey. ¿Qué significa? Que los judíos tenían al César por rey y no a Dios. Wow, hermano. Pero lo cierto es, mis hermanos, que el rey, nuestro bendito rey soberano, Cristo Jesús, no deja las cosas como las encuentra. Estos judíos captaron perfectamente que ese Jesús al que Pablo predicaba no era únicamente un Salvador que perdona pecado. Él es un rey que tiene pleno derecho sobre nuestras vidas. Es por ello, hermano, que el Evangelio es una amenaza. ¿Por qué las persecuciones ahorita allá en Nigeria? ¿Por qué las persecuciones en Siria contra los cristianos? Esa ciudad, cuna del cristianismo, usando ese mismo movimiento judaizante para querer desaparecer la iglesia. Estos judíos aceptaron perfectamente, captaron que ese Jesús al que Pablo predicaba no era únicamente un Salvador que perdona pecados. Él es un rey que tiene pleno derecho en nuestras vidas. Así. Es por ello que el Evangelio es una amenaza contra los poderes de este mundo. Es una amenaza contra los poderes de este mundo. Si no, ¿por qué creen que hay tanto empeño en terminar con el cristianismo? ¿Por qué creen que hay tanto empeño con acabar con el cristianismo? Miren lo que está sucediendo a nivel del mundo, a nivel mundial. ¿Por qué la ONU? ¿Por qué la OEA? Y todos esos organismos internacionales tienen un problema con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos una amenaza para ellos. Porque ellos tienen una agenda y nosotros tenemos la nuestra, la de nuestro bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el problema, hermano. Es un asunto de dos reinos. Convertirse a Cristo es mucho más que aceptarlo como Salvador. Es una entrega voluntaria de todo lo que somos. Es rendirnos ante Él como lo aprendimos en la mañana, ante su autoridad, como Rey de Reyes y como Señor de Señores, para hacer su voluntad y no la nuestra. Eso es convertirse, iglesia. Si Cristo no es tu Rey, Él tampoco es tu Salvador. Así de simple. Porque no puede ser. No se puede tener una cosa sin la otra. Si Cristo no es tu Rey, tampoco es tu Salvador. Concluye, hermano, la siguiente. ¿La conclusión? Es muy alentador, hermano, poder ver que ninguno de los propósitos de Dios quedarán en el olvido. Recorriendo camino, predicando y parece que no vemos nada. No sucede nada. Nos desanimamos. Yo me desanimaba. No hemos logrado nada. Vemos pasar nuestra vida y no sucede absolutamente nada. Excepto que Dios nos está diciendo no aquí, no allá. Pero el hecho, como les decía, que usted y yo
no seamos capaces de percibir la obra de Dios, eso no significa que Dios no está obrando o que Dios ha guardado silencio. Lo que eso quiere decir, hermano, es que nosotros no somos capaces de ver la mano de Dios moviéndose. Los obstáculos que Pablo sufrió tenían un propósito. La siguiente. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace por crueldad ni por indiferencia. ¿Le ha cerrado una puerta a Dios? No lo hace por crueldad ni por indiferencia. ¿Sabe por qué lo hace? Por amor y por protección. A veces lo que para nosotros es una pérdida, en realidad es un acto de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede estar evitando que entremos en un lugar donde nuestra fe se debilite, donde la carga sea mayor que nuestras fuerzas, donde su presencia ya no sea el centro de nuestras vidas. Por eso Dios lo hace. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, nos dice que atravesando Frigia, hablando el doctor Lucas, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Cada puerta cerrada, hermano, debe verse como una invitación a mirar más arriba y a esperar el tiempo perfecto de Dios. Mientras tanto, Dios está obrando silenciosamente, preparando algo que no podríamos recibir si nos hubiéramos quedado donde queríamos quedar, a donde queríamos ir. Hermano, confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino descansar sabiendo que Él nunca se equivoca. El rechazo que hoy duele puede ser el cambio de dirección que mañana tú y yo agradeceremos. Cuando Dios cierra una puerta, no es el fin del camino, sino el comienzo de una dirección divina hacia algo mejor, como le pasó al apóstol Pablo. Oh, hermano.